Muy bien, en este tema vamos a entrar en la historia del cristianismo, pero vamos a completar la historia del judaísmo y cómo se dio la transición al cristianismo. Y también vamos a ver la transición del paganismo al cristianismo también. El plan que Dios tenía con su pueblo, que él había levantado en esta tierra, en medio de todas las naciones paganas que estaban básicamente bajo la religión y las doctrinas del diablo. Ese gran plan que Dios tenía con su pueblo era que ellos hagan transmitir la luz del evangelio y de la voluntad de Dios y del conocimiento del verdadero creador de los cielos y de la tierra y de sus 10 mandamientos a todas las demás naciones de la tierra. Sabemos que los 10 mandamientos dados al pueblo de Israel hicieron de este pueblo un pueblo especial. Si leemos en Éxodo capítulo 4, el versículo 22, leemos que Israel, dijo Dios, es mi hijo, mi primogénito. Dios tenía el plan de que a través de su hijo, su primogénito, sabemos que después de un primogénito vienen los demás hijos, que las demás naciones de la tierra sigan y que también hagan la voluntad de Dios. Y el pueblo tenía en los ojos de Dios, era realmente algo muy especial, como indica aquí en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas fueron las palabras de Dios y ese fue su propósito. Y estaba esto relacionado a una condición. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi tesoro especial. Sobre todos los pueblos de la tierra, Dios tenía este plan de que este pueblo, con el conocimiento de la verdad, con la luz y con la palabra de Dios, la Biblia, y también con los 10 mandamientos, vayan a todo el mundo con las buenas nuevas de que existe una verdad, un verdadero Dios creador, y de que existe un verdadero plan de salvación. Eso era el propósito. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso era el plan de Dios, de que todo el pueblo sean como sacerdotes y puedan ir y transmitir la palabra de Dios. Y si volvemos a Génesis, capítulo 22, vemos también aquí este gran plan que Dios tenía para con su pueblo, Israel. Israel, el pueblo de los victoriosos, de los vencedores espirituales. Eso era el plan. Génesis 22, versículo 18, cuando Dios dio la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El plan era de que a través de la simiente, de la descendencia de Abraham, del pueblo de Israel, sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Sabemos que de ese pueblo iba a nacer el Mesías, Jesucristo, y a través de él la salvación para todo el mundo. Qué hermoso plan Dios tenía. Si vamos juntos al Nuevo Testamento, a Gálatas, vamos a entender este plan un poquito mejor. Vengan y busquen Gálatas capítulo 3 y aquí el versículo 7 al 9. Gálatas 3, versículo 7. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Eso es algo muy hermoso. Por la fe, un mensaje para todas las naciones, porque no importa en qué nación, en qué pueblo, en qué cultura, en qué país, con qué lengua tú hayas nacido, si tú conoces a Jesucristo y crees en el Señor Jesús y en sus promesas y en su palabra, entonces te aferras por la fe a la promesa y llegas a ser por la fe un israelita espiritual. Eso es algo precioso, es una gran enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento de que Dios desea que los que por la fe, los gentiles, se aferran a la promesa, ellos lleguen a ser el Israel espiritual de Dios. Quizás no por linaje y sangre, pero sí descendencia de fe, porque uno se aferra por fe a la promesa y es injertado en la raíz. Si ustedes leen el libro de Romanos capítulo 11, yo les invito a leer en sus casas como una tarea, ustedes van a leer que Israel era la raíz, pero desafortunadamente cuando Israel desobedeció, cuando el pueblo hebreo judío rechazó a Jesucristo, persiguió a sus profetas y finalmente oficialmente rechazó a Jesucristo, clavándolo en una cruz junto con el poder romano, cuando en esa época se unió iglesia y Estado, con un fin que era el de matar a Jesucristo. Ahí lamentablemente fueron cortadas las ramas, la raíz quedó. Y entonces dice ahí en Romanos 11 que los gentiles que luego creyeron en Jesucristo, en el Mesías, fueron injertados en la raíz, injertados. Y de esta manera llegaron a ser por la fe parte de este origen, y esta raíz y de esta verdad. Porque todo el cristianismo provee y proviene del judaísmo. La Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ha sido escrito por judíos, por hebreos, por israelitas. En aquel entonces, literales, de sangre. Y nosotros hoy en día que leemos esto y que nos aferramos a estas promesas, somos injertados en esa raíz y somos israelitas por fe, porque también nosotros debemos recibir un nuevo nombre. ¿Recuerdan? Ayer estudiamos Jacob, el nombre engañador que fue cambiado en Israel, vencedor, victorioso. Igual nosotros debemos recibir un nuevo nombre. Nosotros también debemos ser Israel, debemos ser vencedor, victorioso, con Jesucristo que nos ayuda a ser victoriosos. Así que por la fe nosotros somos injertados en la raíz y cuando los gentiles finalmente escucharon el evangelio, ¿cuál fue su reacción? Vean conmigo en el libro de los Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48 y 49. Y dice así: los gentiles, oyendo esto, en el versículo anterior dice que Israel ha sido puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así fue la reacción de los gentiles al escuchar la palabra de Dios, de que también para ellos es el mensaje, de que debe ser una bendición para todas las naciones. Se regocijaban. ¡Qué hermoso! El plan que Dios tenía con Israel la encontramos también en Isaías capítulo 56. Vengan conmigo a Isaías capítulo 56. Y aquí vemos algo maravilloso. Comenzamos en el versículo 1 y presten mucha atención a las palabras. Isaías 56, 1. Dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercano está mi salvación para
venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza y guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí habla del hijo del hombre y del hombre que abraza el sábado. Versículo 3. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartaré totalmente del Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo el Señor a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Aquí en esos versículos hemos leído del extranjero, del eunuco, es decir, de aquel que abraza el pacto de Dios para con la humanidad y se aferra a la voluntad de Dios. Y aquí en el contexto también en especial al sábado, que es el día del Dios creador de los cielos y de la tierra, en contradicción al día del sol, del Dios sol, del paganismo babilónico. Y dice el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día del Señor, el día del sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte, al monte de Sión, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La promesa era para todos los pueblos del mundo y todos debían estar en la casa de oración que Dios había levantado. Y una y otra vez en el pasaje que acabamos de leer habla del Santo Sábado. Y todo aquel que abrace mi pacto, dice Dios, hombre, hijo de hombre, extranjero, hijos de los extranjeros. Y luego dice, a todos, para todos los pueblos. Eso fue el plan que Dios tenía para que a través de Israel el Santo Sábado sea comunicado al mundo entero, para que las naciones puedan rechazar el Dios Sol y el día del Sol y volver al Dios Creador con el día del Creador. El único que tiene reposo, santificación y bendición dado por Dios en el séptimo y último día de la semana, tal como indica el Génesis en la creación. Entonces, ¿qué pasó? Israel, si analizamos la historia, ayer vimos un poco, lamentablemente se alejó y muchas veces fue tras los Baales, tras los ídolos, tras el becerro de oro en diferentes formas. Y de esta manera se inclinó una y otra vez hacia la falsa religión. Pero Dios envió jueces, Dios envió profetas, Dios envió buenos reyes que una y otra vez recuperaron el pueblo a la senda correcta. De tal manera que el pueblo de Israel nunca dejó el sábado. Pero, ¿qué hizo con el sábado? En el afán de hacer del sábado un día muy especial, aún mucho más especial de como lo indica la Biblia, pusieron leyes humanas, recargando el sábado con tradiciones humanas sabáticas. De tal manera que el sábado, sencillo y hermoso, y un día de descanso y de bendición y santificación, se distorsionó y llegó a ser un día desagradable, un día de carga, un día lleno de tradiciones de hombres, un día que muchas personas dentro del judaísmo mismo no les gustaba mucho, porque habían decenas y cientos de reglas humanas establecidas por los sacerdotes, por los hombres,
Y cuando entonces Jesús comenzó a hacer milagros, ellos le tildaban a Jesús de quebrador del sábado. Dijeron, ¿cómo es posible que tú hagas recoger espigas de trigo, por ejemplo, a tus discípulos en sábado? Estás quebrando la ley, porque en sábado uno no puede hacer eso. Pero eso no decía en ningún lugar de la Biblia. Eso eran tradiciones humanas por los sacerdotes impuestas al pueblo. O cuando Jesús sanó a un paralítico y le dijo, levanta tu cama y anda con ella al templo a mostrar y luego a tu casa. Cuando vieron eso, dijeron, ¿cómo es posible que lo haga trabajar en sábado? Está quebrando la ley, porque no puede cargar esa camilla en sábado. En vez de ver el poderoso milagro de que acaba de sanar a un paralítico, ellos se fijaron en esa transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la transgresión de la ley, las leyes humanas. Jesús no estaba transgrediendo la ley del sábado divina, sino estaba rompiendo con las tradiciones humanas para volver el sábado a su posición correcta, a su belleza, a su hermosura, y eliminando toda esa carga de leyes humanas. Es por eso que él también hizo casi todos sus milagros en sábado, porque él dijo, el sábado es un día de bendición. El sábado es un día especial. Es un día de sanidad y de salvación. Así fue que lamentablemente cuando en la época de Jesucristo, el sábado estaba en vigencia, pero estaba tergiversado, distorsionado, y luego inclusive salieron las tradiciones de los líderes judíos, también escritas parcialmente en el Talmud, un libro de tradiciones del judaísmo, pero era una distorsión que no era buena y Jesús no fue reconocido como el Mesías por su pueblo y era tan triste la historia. Leamos juntos aquí en Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 37, de que al final de su ministerio de 3 años y medio, cuando ya estaba cerca de finalizar su ministerio y de ser crucificado, Jesús lloró. En Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y luego Jesús profetizó la destrucción del templo, la dispersión de los israelitas a todo el mundo y de que la gloria se iba a alejar del templo, porque ellos iban a rechazar, tal como rechazaron a los profetas que fueron enviados. No solo los rechazaron, los apedrearon igualmente al Hijo de Dios, al Mesías. Le iban a rechazar y finalmente inclusive le iban a matar. Es lo que pasó. Aún así, el Señor, después de su muerte y resurrección, 3 años y medio más dio al pueblo hebreo como un tiempo especial, donde el evangelio tenía que ser llevado con fuerza todavía a la casa de Dios, a Israel, al pueblo hebreo, antes de luego ir a los gentiles, ir al resto del mundo, ir a aquellos que no formaban parte de Israel. Y es muy interesante saber que todos los cristianos primitivos eran todos judíos, todos sin excepción. Los 12 discípulos, luego apóstoles, eran todos judíos. Jesucristo mismo lo era. Su madre, la Virgen María, era judía. Los primeros cientos y miles de seguidores de Jesucristo eran todos judíos.
Los autores del Nuevo Testamento que escribieron todos los libros del Nuevo Testamento eran todos también judíos. Entonces, vemos que Dios del judaísmo hizo un zarandeo y tuvo, cuando vino Jesús, un judaísmo, un remanente. Aquellos que reconocieron a Jesucristo como el Mesías, que le siguieron, y ellos luego fueron llamados los cristianos. Está aquí descrito en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26, dice así: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, por primera vez que a alguien se les ocurrió ahí en Antioquía decir, ellos son los cristianos. ¿Y por qué? Porque ellos eran aquellos que siguieron a el Cristo, Jesucristo. Ahora, Cristo y Mesías son el mismo personaje. En hebreo, el Mesías; en latín, el Cristo. Ambos significan el ungido. Decir el Mesías o decir el Cristo era decir el ungido. Y se refiere a Jesucristo que fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, cuando la paloma vino y cuando Jesús comenzó su ministerio como Mesías. Entonces, inicialmente la palabra cristianos era dirigido a los judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Al cristianismo primitivo, que fue compuesto por judíos que habían aceptado al Mesías. Ellos eran los primeros cristianos. Y la palabra cristianos inicialmente no fue una palabra, digamos, positiva. Era como una palabra tildado como negativo. Ahí están los cristianos, los que siguen a ese Cristo. Entonces, así comenzó el cristianismo. El cristianismo, entonces, era conformado por judíos. Y entonces, cuando el cristianismo, el primitivo, los judíos comenzaron a proclamar al mundo, a los gentiles, ahí comenzaron a unirse cientos y miles de personas, y luego decenas y cientos de miles y millones de personas que llegaron a ser cristianos y llegaron a ser la mayoría. Con el tiempo, dentro del cristianismo, los judíos eran ya pocos y los gentiles que se habían convertido cristianos eran muchos. Y hoy en día, si alguien habla del cristianismo, básicamente lo ve muy separado del judaísmo. Y los cristianos de hoy en día, que son la mayoría provenientes del mundo gentil, pagano, ellos ya no recuerdan de que la raíz y el origen del cristianismo es el judaísmo. Y es algo muy triste, pero es algo que tenemos que saber y que el mundo tiene que saber. Hoy en día, dentro de los judíos, por si acaso, algo curioso, hay un movimiento grande que son los judíos mesiánicos. Y son ya más de 500,000 de judíos de sangre, hoy en día, literales, que en el transcurso del último tiempo han reconocido que Jesucristo era evidentemente el Mesías. Y han aceptado a Jesucristo y han llegado a ser hoy en día conocidos como los judíos mesiánicos. Eso es un dato interesante que ustedes también pueden conocer. Entonces comenzó el cristianismo y comenzó bien. Pero el cristianismo que comenzó bien estaba bajo persecución. Los emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Durante siglos, durante casi 300 años, los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos. Fueron lanzados frente a bestias salvajes en los coliseos. Fueron algunos usados como antorchas
les quemaban para que alumbren la noche. Cosas terribles ocurrieron. Fueron perseguidos y durante aproximadamente 300 años hasta el emperador Diocleciano, que hizo la última fuerte persecución contra los cristianos. Y entonces vino un nuevo emperador que se llamaba Constantino. Y Constantino era un emperador que, como los anteriores emperadores romanos, adoraba al sol y al dios sol en el día del sol. Él también impuso la primera ley dominical de un día del sol como día de descanso obligatorio en el año 321. De todas maneras, él hizo algo especial. En el año 313, él emitió el Edicto de Milán, que dio al cristianismo un permiso de existir y paralizó y finalizó la persecución. Entonces, bajo Constantino, el emperador, dejó de existir la persecución. Él tenía una jugada muy astuta porque él vio que había una división muy grande en su imperio entre el paganismo y el cristianismo. Y él pensó, necesito fortalecer mi reino, los voy a unir. Voy a hacer que ambas religiones sean permitidas y no solamente esto, dijo Constantino, yo mismo voy a convertirme cristiano. Entonces Constantino se hizo cristiano después de una experiencia cuando él estaba en lucha, en una guerra, en el puente Milviano. Él había orado a su dios solar para que le dé la victoria. Y entonces le apareció como una visión, así nos cuenta la historia, y en la visión él vio una señal de una cruz y vio una letra que decía, con esta señal vencerás. Entonces él dijo a su ejército, todos los soldados coloquen cruces en sus escudos. Y así fueron a la batalla y obtuvieron la victoria. Y entonces ellos dijeron, vamos a unir cristianismo y paganismo. La señal de la cruz era un antiguo símbolo del dios solar. En muchas antiguas civilizaciones, siempre la cruz en diferentes formas era un símbolo del dios solar. Entonces, para él no era nada fuera de lo común y dijo a sus soldados, coloquen una cruz en sus escudos. Y así él unificó a su ejército. Los cristianos pensaban, oh, es un símbolo del Señor Jesús que fue clavado en la cruz. Y los paganos dijeron, oh, es nuestro símbolo del dios solar, y así lucharon juntos. Pero el emperador Constantino era un político muy apto, porque todo esto era una jugada política. Él no se convirtió de verdad, de corazón a Jesucristo. Lo sabemos porque la Biblia dice, por sus frutos los reconoceréis. Y después de su aparente conversión al cristianismo, Constantino siguió adorando al dios Sol, por un lado, y por otro lado, él hizo asesinar a una serie de personas, inclusive varios de sus propios familiares, lo cual nos muestra que su conversión no fue real, porque si una persona se convierte de verdad, no sigue adorando al dios Sol y tampoco hace asesinar a sus familiares. Entonces, ocurre que desde ese momento inició una unificación de iglesia y Estado. El cristianismo era reconocido como una religión permitida y luego a los pocos años salió la primera ley dominical en el 321. Pero luego, más adelante, se profundizó esta línea porque en el año 380, bajo el emperador Teodosio, él dijo que el cristianismo es la única religión del Estado, básicamente prohibiendo todas las demás. Es decir, religión estatal.
Y a los 3 años, en 383, Teodosio cambió el nombre de Día del Sol, Dies Solis, a domingo, Dies Dominicus. Y él hizo esto en una estrategia para que el Día del Sol no suene ya tan pagano. Eso ocurrió en el año 383. Porque cuando Constantino en su ley dominical en el 321 había dicho, en el venerable día del sol, en el dies solis, nadie debe trabajar el primer día de la semana. Pero unos 60 años más tarde, bajo Teodosio, él dijo, día del sol suena muy pagano, cambiemos dies solis en dies dominicus. Ya no día del sol, ahora domingo. Es de ahí que del latín ha venido la palabra domingo. Si no, también en español se llamaría Día del Sol, como en los demás idiomas. En alemán, por ejemplo, Sonntag, Día del Sol. En el inglés, Sunday, Día del Sol. En español también debería decir Día del Sol. Pero ya que Teodosio en el 383 lo cambió de Dies Solis, Día del Sol, a Dies Dominicus, para que no suene tan pagano, ya tenemos hoy el nombre como domingo. Pero no debemos dejarnos engañar. Domingo bien significa día del Señor. Ahora, en la Biblia dice que hay 2 señores y nosotros no podemos seguir a 2 señores, sino solo a uno. Tenemos el Señor del sábado, Jesucristo, y tenemos el Señor del domingo, que es el Dios Sol que está detrás, porque es su día. Así que no podemos servir a 2 señores. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir al Señor del sábado, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que en 6 días creó todo y en el sábado descansó y le puso bendición, santificación y reposo. Muy bien, eso es lo que pasó. Y como vimos en ambos ejemplos, tanto en el Constantino como en el Teodosio, primero unificación de iglesia-estado y luego ley dominical. Primero unificación de iglesia-estado y luego ley dominical. Lo mismo como nos enseña en Apocalipsis 13, cuando dice primero se levanta la imagen de la bestia y luego sale la marca de la bestia. Primero, unificación de iglesia-estado, que la religión domine sobre la política, y luego leyes religiosas, que en este caso la ley que saldrá será una ley dominical. La historia se repetirá. Así que si analizamos esto, después de Constantino y Teodosio, durante siglos, el domingo fue levantado progresivamente más y más y más como día de descanso en la cristiandad. Pero en algunos lugares de la cristiandad, como en Etiopía, por ejemplo, el sábado seguía vigente hasta el año 1000 o 1100. Y es ahí recién donde progresivamente fue cambiado. En algunos países, la historia lo revela, el sábado se mantenía durante siglos todavía, pero progresivamente fue opacado y cada vez más hundido por las tradiciones de los hombres y por la religión estatal de Roma, Roma cristiana papal, hasta que finalmente casi nadie guardó el sábado. Y hoy en día sabemos que son pocos los que guardan el sábado dentro de la cristiandad. Hay una iglesia a la cual pertenecemos, que es la iglesia adventista del séptimo día, que dentro de su nombre dice, nosotros seguimos con esto porque es el día del Creador que está en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que fue guardado por Jesucristo y que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde cambiará hasta que pasen los cielos y la tierra. Y también en las profecías dice que hasta en el cielo se guardará el día sábado, porque es el día del Señor. Entonces, hoy en día han quedado pocos cristianos que guardan el sábado.
la iglesia adventista. También hay entre los bautistas un grupo que son los bautistas del séptimo día, que son como 50,000. Y luego hay también muchos cristianos de diferentes denominaciones evangélicos que han reconocido el sábado, que están ahí guardando el sábado. Yo en lo personal conozco varios cristianos que guardan el sábado, pero no son adventistas ni bautistas, pero han reconocido que es el sábado y está en vigencia. Y así, de esta manera, el cristianismo experimentó algo muy triste. Una historia parecida a la cual había experimentado el judaísmo. Si nosotros analizamos el judaísmo, hay un capítulo muy fuerte en el Antiguo Testamento donde habla que lamentablemente el judaísmo llegó a ser como una ramera, porque en vez de estar con Dios, su marido espiritual, su esposo espiritual, se fue detrás de los reinos de la tierra, detrás de Egipto, de Babilonia, detrás de los ídolos, de otros reinos. Y así Dios lo consideró como una iglesia, como su pueblo que le fue infiel. Y por lo tanto, lamentablemente, fue considerado como una ramera. Y lo mismo, si ustedes recuerdan, dice en el Apocalipsis 17, también acerca del cristianismo, donde habla de que también el cristianismo, si ustedes abren el Apocalipsis capítulo 17, cae en los mismos errores antiguos en los cuales Israel también había caído en su época. Y en Apocalipsis 17, 1 y 2 nos habla, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, dice el versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra. Así que, ¿cuál fue su relación prohibida, ilícita, que hizo que llegase a ser una gran ramera? ¿Con quién tuvo relaciones prohibidas? Con los reyes de la tierra. Es decir, si lo diríamos modernamente, con los presidentes de la tierra. Es decir, la iglesia se metió con el Estado, la religión con la política, y es por eso que le fue infiel a Dios, y Dios la consideró una gran ramera. ¡Qué tremendo! Así que si analizamos la historia, la segunda fase no fue mejor que la primera. Les quiero mostrar cómo Dios lo describe esto en una profecía antigua del libro de Jeremías. Vengan a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Y aquí los versículos 1 al 6, y presten mucha atención. Es muy interesante. Jeremías 18, 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¡Qué impresionante! Aquí Dios dice, Él se compara como el alfarero que hace una vasija de barro en su mano. Y Él dice en el versículo 6 que he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él dice, yo
A Israel lo he formado como una vasija. Pero ¿qué pasó? Versículo 4. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Dios intentó con Israel, con el pueblo hebreo, hacer una hermosa vasija. Su plan no era tener que hacer una nueva, una segunda, otra, sino con Israel, cumplir su propósito de evangelizar el mundo entero para prepararlos para la venida del Mesías y que todo el mundo conozca la verdad de los mandamientos, de la voluntad de Dios, del Mesías, de Jesucristo, y también de las profecías y del plan de salvación y la verdad del verdadero creador de los cielos y de la tierra. Todo eso era el plan de Dios, pero el judaísmo se echó a perder en su mano. No porque Dios no era capaz. Dios hizo todo de su parte. Dios envió profetas. Dios envió mensajeros. Dios envió hasta su propio hijo, pero fueron rechazados, apedreados, no reconocidos y muertos y rechazados. Y así la profecía sigue en el versículo 4. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerlo. Con el mismo barro formó una segunda vasija. Con el mismo barro, con la raíz, con el judaísmo, con el remanente del judaísmo, con los que reconocieron a Jesucristo como Mesías, él formó una segunda vasija que llegó a conocerse como el cristianismo. Por eso el barro tiene una connotación religiosa. Y es por eso que en Daniel capítulo 2, en la estatua de metales, 4 metales, oro, plata, bronce, hierro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, piernas de hierro, y entonces la fase final, en los pies y en los 10 dedos, el hierro es mezclado ¿con qué cosa? Con el barro. Dios le añade un nuevo elemento, el barro. Y si nosotros conocemos la profecía, esto es la transición de Roma imperial a Roma cristiana, papal. Vengan conmigo juntos a Daniel capítulo 2. Y vamos a ver aquí la profecía. Daniel capítulo 2 dice la gran imagen que él vio en el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, Babilonia. Su pecho y sus brazos de plata, Medo-Persia. Su vientre y su muslo de bronce, Grecia. Sus piernas de hierro, Roma imperial. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ojo, cocido, barro cocido. El alfarero hizo su vasija y la puso en el horno. Y ahí se coció y se endureció. Miren lo que dice aquí. Cuando cae la piedra en el versículo 34, mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y vio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. También fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y luego nos dice que viene la piedra que llena el monte, que representa el reino eterno de Dios. Entonces, versículo 41, para hacer un poco más énfasis en el barro. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Fíjense, aquí tenemos la segunda vasija. Dios del judaísmo intentó hacer una segunda vasija, comenzó con lo mejor que había, con solamente judíos convertidos y consagrados que reconocieron al Mesías. Hizo la vasija, fue llamado el cristianismo, pero ¿qué pasó con la segunda vasija? ¿Se echó a perder también? Sí,
porque lamentablemente la segunda vasija del cristianismo se endureció de tal manera que ya no pudo ser formado en las manos del alfarero. Cuando tú agarras una vasija y la formas y está en el horno, está cocida, el alfarero ya no la puede modificar. Está dura. Está dura. El cristianismo endureció. El cristianismo hizo peor que el judaísmo. El judaísmo persiguió a los profetas y a Jesucristo. El cristianismo persiguió 100 veces más a sus propios hermanos. El cristianismo católico, que fue formado una vez que Iglesia y Estado se unieron y emitieron leyes religiosas, leyes dominicales. Y luego en la Edad Media, cuando comenzaron las persecuciones contra aquellos cristianos que pensaron diferente, no había libertad religiosa. En aquel entonces comenzaron a perseguir y a matar a millones. Y ahí se introdujo todo el paganismo dentro del cristianismo, que se endureció en una vasija tan terrible, unida al hierro romano, porque el hierro y barro están aquí unidos, formando una unidad, tanto el poder político como el poder religioso. Tanto Roma en su transición tras los 10 dedos, las tribus bárbaras, en el cristianismo apóstata, lo que los discípulos y apóstoles habían visto en visión, de que iban a entrar lobos rapaces en la iglesia, que no iban a perdonar el rebaño, que iba a entrar espíritu y doctrina de Satanás en la iglesia, que iba a distorsionarse la verdad, que iban a entrar doctrinas de hombres, de tal manera que el cristianismo se iba a desviar de tal manera que al final, como nos presenta aquí la profecía, ¿qué pasa con la segunda vasija? La segunda vasija será destruida igual, junto con el hierro y con el oro y con la plata y con el bronce. Igual el barro cocido será desmenuzado de la misma manera, porque habrá endurecido de la misma manera. Dios ya no la podrá reformar ni manipular para mejorarla. Estamos hablando de sistemas, estamos hablando de potencias, de sistemas políticos o religiosos o combinados. No estamos hablando de seres humanos, porque en todas las naciones y en todos los imperios representados aquí por estos metales, había hijos fieles de Dios que se salvaron. En Babilonia había muchos hijos fieles de Dios que se salvaron. En Medo-Persia igual, en Grecia igual, en Roma imperial igual. Y durante la época de Roma cristiana papal igual, siempre habrá y hubo muchos hijos de Dios que eran fieles a Dios frente a la realidad de sistemas que estaban bajo el control del enemigo. Entonces, queridos hermanos y amigos, ya hemos visto el triste destino de lo que será el cristianismo. Tal como el judaísmo se echó a perder en la mano de Dios, pero había un remanente. Igual el cristianismo, un rumbo aún peor, pero igual habrá y siempre hubo un remanente. Hijos de Dios que no se corrompen, que no se dejan someter a la adoración falsa, a la veneración de hombres, a la idolatría, al día del sol, al espiritismo, a la inmortalidad del alma y a muchas otras doctrinas y tradiciones de hombres. Así que, estimados amigos y hermanos, ahora les voy a terminar de contar la transición del paganismo al cristianismo. Y les quiero mostrar aquí primeramente en estos diagramas proféticos de los pioneros del adventismo y mileritas, porque ellos lo entendieron muy bien. Por si acaso, estos diagramas proféticos de 1843 de Charles Fitch y de 1850 de Otis Nichols recibieron la aprobación del espíritu
espíritu de profecía. Elena G. White tiene varias citas acerca de estos diagramas. Aquí los tengo impresos. Y ella habla de que Dios tuvo su mano sobre ellos y que ellos fueron utilizados en aquella época para anunciar las profecías en la época del adventismo primitivo. Ahora, les quiero mostrar aquí lo que dice acerca del paganismo, acerca del continuo, porque aquí indica, lamentablemente está en inglés porque es el original, pero yo les voy a mostrar rápido. Aquí, por ejemplo, donde dice 508. Ojalá se puede ver aquí, se le quita debajo de 508. Donde dice, taking away of the daily. Quitando el continuo en 508. Luego, lo mismo dice aquí abajo, quizás aquí se pueda leer un poco mejor. Aquí abajo donde dice 508, y nuevamente dice aquí abajo, taking away of the daily. Van a poder también descargar estos mapas proféticos y descargarlo y tenerlo ahí. Y vuelve a aparecer una vez más aquí. Son como 3 veces que aparece en esta ilustración. Pero esto fue el diagrama de 1843. Y lo mismo en el diagrama de 1850. Aquí también les voy a mostrar. Eso es muy importante. Aquí indica, en el año 508, dice, the pagan dominies are the daily taken away. El paganismo fue quitado, el continuo fue quitado en 508. Lo mismo indica aquí abajo cuando dice explicación del tiempo. Y aquí dice, desde el momento que el daily, el continuo fue quitado, y aquí tenemos nuevamente la fecha de 508. Ok, no sé si se va a poder leer bien. Luego les voy a dar los enlaces aquí en el chat. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nuestros pioneros entendieron muy bien lo que es el continuo. El continuo aparece en el libro de Daniel varias veces. Y el continuo era comprendido como el paganismo. El paganismo que fue quitado cuando fue reemplazado por el cristianismo, que lamentablemente asimiló el paganismo dentro de su religión. Vamos a verlo juntos. Busquen conmigo Daniel capítulo 8, el versículo 11. Aquí aparece por primera vez. Daniel 8:11. Y aquí dice que por causa de las artimañas del cuerno pequeño, romano papal, fue quitado el continuo. Ojo, en las Biblias dice el continuo sacrificio. Pero la palabra sacrificio no aparece en el original hebreo. Ustedes lo pueden borrar de su Biblia. Eso trae una confusión. Algún traductor con el intento, con el afán de hacerlo más comprensible, porque pensaba que se trataba del continuo sacrificio, añadió la palabra sacrificio, pero no está del original. Así que la pueden borrar. Solo dice ahí el continuo. Entonces, Dios dice aquí que por causa de las artimañas del cuerno pequeño, romano papal, fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es muy importante. Aquí se nos presentan 2 detalles. Como sabemos, Roma papal destruyó las 3 tribus arianas y las convirtió, las demás 7 tribus paganas, en católicas. Y este proceso inició con la conversión al catolicismo romano del rey pagano Clodoveo de los francos en 508. Es por eso que en los diagramas proféticos también pone ahí el 508,
porque fue este el año cuando Clodoveo de los francos fue la primera de las 10 tribus bárbaras en someterse al obispo de Roma. Y él era el más poderoso de entre la alianza, de entre los 10 tribus bárbaras. Los francos eran los más poderosos hablando militarmente. 3 cuernos fueron arrebatados, 3 reyes fueron derrumbados. Conocemos la profecía, Daniel 7. Y ahí los herulos, los ostrogodos y los vándalos fueron eliminados. Pero las otras 7 tribus, comenzando con los francos, bajo Clodoveo, aceptaron el catolicismo romano y se sometieron al obispo de Roma y llegaron a ser tribus católicas. Y de ahí luego naciones católicas. Los francos, Francia. Los visigodos, por ejemplo, España. Y así, los anglosajones, Inglaterra. Los alamanes, Alemania. Los burgundios, Suiza, etc. De esta manera, todas las tribus bárbaras, de las 10, 3 fueron arrancados y de las 7 que quedaron, todas se sometieron al obispo de Roma, comenzando con los francos. Así, de esta manera, el continuo fue quitado. El paganismo que continuamente existió desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, 10 tribus bárbaras y de repente el corte. Ahora el continuo paganismo es quitado y dice también como segundo punto aquí en Daniel 8:11 que el versículo también dice que el continuo tenía su santuario, refiriéndose a los lugares de adoración de la religión pagana, para sus templos, sus ídolos, sus santuarios. Cuando vino la religión cristiana católica romana, reemplazó la religión pagana, echando por tierra sus santuarios paganos. Es lo que pasó. Entonces, el siguiente versículo donde aparece el continuo es el siguiente, es justamente también el siguiente versículo, el número 12, Daniel 8:12. Y aquí nos dice que a causa de la prevaricación del cuerno pequeño, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Otra vez hay que borrar sacrificio. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué hizo aquí el cuerno pequeño? Aquí nos revela la profecía que por causa de las artimañas de Roma papal, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y aquí se nos presentan nuevamente 2 detalles. Número 1, todas las tribus bárbaras, comenzando con los francos, pusieron sus ejércitos a disposición del obispo de Roma para destruir o convertir mediante la fuerza a los enemigos de Roma papal. De esta manera, al cuerno pequeño, a Roma papal, le fue entregado el ejército, porque las 7 tribus bárbaras, comenzando con los francos, le dieron y pusieron a disposición del obispo de Roma sus ejércitos para cumplir sus fines. Y el segundo punto que vemos aquí en Daniel 8:12 es que, como ya sabemos, el catolicismo romano asimiló y absorbió las enseñanzas, las tradiciones y las costumbres paganas como una esponja seca. Y de esta manera le fue entregado también el continuo, es decir, el paganismo. A Roma papal le fue entregado también el paganismo en el sentido de que todas las enseñanzas y tradiciones y costumbres paganas siguen en plena vigencia en el cristianismo del catolicismo romano. Por eso, en cierto sentido, podríamos decir que Roma papal bautizó el paganismo, lo envolvió con un manto cristiano, pero mantuvo vivo su sistema apóstata. Es por eso que todas las tradiciones, casi todas las enseñanzas y tradiciones del catolicismo romano provienen del paganismo, incluyendo la idolatría, la veneración de hombres, la santidad del domingo y la salvación por obras. Y todo lo que podemos ver, sabemos de dónde proviene del paganismo, ha sido entregado
al cuerno pequeño, ha sido asimilado. Por un lado, quitado, en el sentido de que ahora no paganismo, ahora cristianismo, pero ya que el cristianismo asimiló todo eso y le fueron entregados sus ejércitos para poder imponer esto, así fue. Y en Daniel capítulo 8, el versículo 13, encontramos por tercera vez la palabra continuo. Vamos a ver cómo sigue aquí la historia. Daniel 8:13 nos presenta la pregunta acerca de la duración de la visión del continuo. Otra vez tienen que borrar la palabra sacrificio. Y la duración de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y el versículo siguiente responde inmediatamente colocando su duración dentro del lapso de los 2300 tardes y mañanas, que como sabemos comenzaron 457 años de Cristo y nos llevaron hasta el 1843, 1844, al inicio del juicio investigador celestial. Así que muy importante, la pregunta es, ¿hasta cuándo durará esta visión del continuo y de la prevaricación asoladora? Entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados, y la respuesta, los 2300, hasta 1844. Dentro de este lapso tiene que cumplirse esto. Y ocurrió así, dentro y durante de este lapso de tiempo, tienen que cumplirse las acciones tanto de continuo como también de la prevaricación asoladora, porque aquí hay como una diferenciación en el versículo. La profecía describe que ambos actores se les fue entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y aquí se refiere a las persecuciones llevadas adelante por el pagano imperio romano por su cuerno pequeño cristiano romano papal en contra de las estrellas y del ejército de las estrellas del cielo, que echó por tierra y las pisoteó. Y ahí se refiere a los fieles hijos de Dios que fueron perseguidos, torturados, asesinados durante todo el lapso de las persecuciones paganas del imperio romano contra los cristianos. Pero que en su segunda fase, cuando se transformó de Roma pagana a Roma cristiana, papal, esas persecuciones siguieron, pero esta vez bajo la prevaricación asoladora que puso fin durante siglos en las persecuciones a los cristianos de la Edad Media. Y es justamente esto lo que está siendo descrito en Daniel capítulo 7. Si ustedes buscan en Daniel 7, el versículo 21 y 22, van a ver que aquí habla de las persecuciones medievales y dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso fue las persecuciones medievales hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Y cuándo fue eso? 1844. Así que las persecuciones medievales duraron durante esta época cuando el pueblo fue entregado, como dicen Daniel 7, 25 y 26. Miren conmigo. Respecto a las persecuciones, también se nos aclara en Daniel 7, 25 y 26, que los santos iban a ser entregados en su mano del cuerno pequeño de Roma papal hasta tiempo y medio tiempo, pero se centrará el juez. Es decir, durante los 1260 años de la persecución medieval hasta 1878 y luego hasta el juicio que comenzó en 1844. Y así podemos entender que el continuo en su fase de Roma pagana duró del año 27 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, cuando le crecieron los 10 cuernos a la bestia romana. Pero entonces vino la transición hacia el cuerno pequeño, hacia Roma cristiana papal, aquí conocido ahora como la prevaricación asoladora,
que continuó sus artimañas y sus persecuciones como cuerno pequeño desde 538 hasta 1798. Todo dentro del lapso de tiempo de los 2300 tardes y mañanas, tal como la profecía lo había dicho. Y entonces vuelve a aparecer el continuo en Daniel 11:31. Daniel 11:31. Y como veremos, este versículo abarca las mismas descripciones del pasaje de Daniel 8:11 al 13, que acabamos de analizar también. Pues aquí, en Daniel 11:31, se nos presenta nuevamente el momento histórico en el cual el continuo, y otra vez por embora sacrificio, es quitado y puesta la abominación desoladora. El versículo menciona nuevamente también los ejércitos, las tropas de los bárbaros convertidos al catolicismo y puestos a disposición de Roma papal, con los cuales, aquí según el pasaje, profanó el santuario y la fortaleza pagana y echó por tierra el lugar de su santuario. Igual como lo vimos en Daniel 8:11. Aquí encontramos una vez la repetición de las cosas. La palabra de Dios nos comunica aquí bien sencillamente de que la fortaleza del paganismo, con todos sus santuarios, fue reemplazada, o podríamos decir bautizada, por el cristianismo apóstata y su fortaleza romana papal. Significativo aquí también es el hecho que la palabra traducido por quitarán aparece en el hebreo con el significado complementario de enaltecer. Igual como lo vimos en Daniel 8:12, que Roma papal le fue entregado el continuo, en el sentido de que el paganismo fue enaltecido en Roma. Y finalmente encontramos el continuo en Daniel 12, versículo 11, la última vez aquí en el libro de Daniel, donde nos encontramos con una vez más la descripción de la transición histórica de la religión pagana a la religión cristiana católica romana. Pero lamentablemente en algunas traducciones, como en la Reina Valera 1960, que nosotros mayormente usamos, el versículo está muy mal traducido y realmente si lo leemos así nos va a arrojar un mensaje muy diferente. Aquí nos indicaría, si lo leeríamos así, y desde el tiempo que sea quitado el continuo, otra vez borrar sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero está sumamente mal traducido, porque la traducción correcta del hebreo es esta, y aparecen muchas otras traducciones bíblicas, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que lo traduce correctamente, donde dice, y desde el tiempo en que el continuo, el perpetuo, sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. O también en otra Biblia, otra traducción, la Biblia de Jerusalén, igual lo traduce correctamente, presten atención, contando desde el momento en que se ha abolido el perpetuo o el continuo e instalada la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Otra traducción lo traduce igual, por ejemplo, aquí la Nueva Versión Internacional Castellana. A partir del momento en que suspenda el continuo, el diario, y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Es decir, en muchas traducciones que lo traducen claramente, correctamente, explica que en el momento que es quitado el continuo, ahí comienza a correr el tiempo de los 1290 días. Ese es el punto. Mientras que en la Reina Valera nos lo dice al revés. Y por lo tanto, la traducción aquí es muy mala. Tienen que ustedes anotarse aquí en su hoja de que, o en su Biblia, la traducción correcta. Porque si no, hay confusión. Muy bien. Ocurre que en el Nuevo Testamento también aparece este tiempo profético y esta transición en 3 pasajes que les quiero mostrar. Pero antes de llegar a esos 3 pasajes, quiero decirles
que todo lo que estamos viendo ahora del continuo, tanto en los diagramas proféticos, porque los mileritas, los pioneros adventistas lo entendieron así, y también con apoyo y soporte del espíritu de profecía, entendieron que fue en el año 508 que fue quitado el continuo. Es decir, el 508 fue el año cuando el primer rey de las tribus bárbaras, en este caso los francos, bajo Clodoveo, se sometió al obispo de Roma y se hizo bautizar junto con miles de sus soldados y aceptaron el catolicismo romano. Luego, las demás tribus bárbaras ya sea fueron arrancadas o fueron sometidas y todas aceptaron. Entonces, el 508 es definido como el inicio de esta fase de que el continuo es quitado y a la vez entregado. El paganismo es entregado a Roma al mismo tiempo que Roma lo somete. Entonces, ahora quiero mostrarles 3 pasajes más. Uno se encuentra en Daniel 9:27, que también habla de lo mismo, y luego saltamos al Nuevo Testamento. Entonces, aquí también hay esos 3 pasajes que describen la misma transición histórica del paganismo, del continuo, al cristianismo romano papal, pero sin utilizar directamente la expresión de continuo. Pero el contexto nos permite fácilmente encontrar y descifrar y entender estos pasajes. Daniel 9:27, aquí está el primero de los 3, se refiere a esta misma transición histórica de las abominaciones, ojo, plural, que se refiere al continuo paganismo en todas sus manifestaciones, desde Babilonia, pasando por Medo Persia, Grecia, Roma imperial, hasta las 10 tribus bárbaras, tras las cuales vendría el desolador, Roma papal. Aquí encontramos en la descripción de Daniel 9, versículo 27. Ahora en Apocalipsis capítulo 13 lo encontramos también. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Miren qué interesante. Pasajes que hemos leído muchas veces, pero ahora podemos verlo bajo este enfoque de transición del paganismo al cristianismo romano papal. Apocalipsis 13, 1 y 2. Esta misma transición del paganismo al cristianismo romano encontramos aquí cuando el dragón, símbolo del continuo paganismo, aquí descrito con semejanza a un leopardo griego, a un oso medo-persa y a un león babilónico con sus 10 cuernos bárbaros, le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia romana papal. Muy interesante, aquí vemos la transición, la misma, del paganismo al cristianismo. El paganismo representado aquí con el dragón y con todas las simbólicas potencias paganas del pasado, el león, el leopardo, el oso, Babilonia, Persia, Grecia, el dragón, Roma pagana, que le transfieren su poder, su trono y su grande autoridad a la bestia, que nosotros sabemos aquí, según la descripción, Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, con todas sus características, las mismas que del cuerno pequeño de Daniel 7, Roma papal. Y ahora vamos a la última, y con esto vamos a la conclusión del estudio de hoy. Busquen conmigo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero vamos a iniciar un poco antes. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, nos da el contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, estamos hablando del contexto del retorno de Jesús. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, el retorno de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hablamos del sistema del anticristo, que se pone en lugar de Dios, pero es en contra de Dios. Y dice que no vendrá Jesucristo sin que ocurra eso antes. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora preste mucha atención. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, hay algo que está ahí en el tiempo que Pablo estaba escribiendo los tesalonicenses. Ustedes saben muy bien lo que ahora lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste, cuando lo que lo detiene ya no lo detiene porque desaparece. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El que lo detiene tiene que ser quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, el sistema del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En este pasaje Pablo decía respecto a la manifestación del sistema del anticristo romano, papal, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Que para los cristianos de la era apostólica aún estaba en el futuro, porque aún gobernaba la pagana imperial romana. Aún reinaba Roma imperial y decía a ellos, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que aún detenía el surgimiento del poder romano papal era nada más y nada menos que el paganismo, representado en aquel entonces por el imperio romano, en el cual gobernaban los emperadores y los cesares. Para conectarnos mentalmente entre los pasajes en cuestión, Pablo utiliza la misma palabra que el profeta Daniel había utilizado en Daniel 8:11, en Daniel 11:31, en Daniel 12:11, los versículos que ya hemos leído acerca del continuo, diciendo que aquello que detiene el surgimiento del papado será quitado del medio. El continuo tiene que ser quitado. Pablo dice además que ocurrirá a su debido tiempo. Y esto sabemos que fue en el año 508, que inició esta transición dolorosa, que 30 años más tarde, en el año 538, el cuerno pequeño quedó establecido y ahí iniciaron sus 1260 años. Y esto fue después de haber terminado de quitar el paganismo, que hasta ese momento detenía su manifestación. Así que el pasaje en cuestión dice al final que entonces, después de quitar el continuo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que acabamos de estudiar y leer todos los pasajes que hablan directa o indirectamente del continuo, del paganismo y de su transición hacia el cristianismo católico romano, que lamentablemente asimiló y absorbió porque le fue entregado también el continuo y también los ejércitos. Lo mismo que por si acaso volverá a ocurrir una vez más en el tiempo que nos toca vivir y en el cercano futuro, de que Roma una vez más le serán entregados los ejércitos de la tierra a su disposición y también una vez más le es entregado
el continuo, en el sentido de que las naciones de la tierra y las naciones paganas también, como también las cristianas y las musulmanas y la nación de Israel, la judía, se someterán a Roma cristiana papal. La historia se repetirá, pero hoy hemos leído y estudiado cómo ocurrió en aquel entonces y hemos puesto los versículos en su contexto. Ojalá no fue demasiado complicado, ojalá se pudo entender la transición del judaísmo al cristianismo y la transición del paganismo al cristianismo y cómo el judaísmo cayó y cómo el cristianismo cayó, pero cómo en el judaísmo había un remanente y cómo en el cristianismo también siempre hubo un remanente y habrá un remanente en el tiempo del fin también. Con estas palabras, queridos hermanos y amigos, estamos terminando el tema de hoy. Y mañana vamos a seguir estudiando y vamos a entrar en la siguiente de las importantes, grandes religiones. Porque mañana vamos a estudiar lo que es el comunismo. Bien, no tanto religión, pero como sistema filosófico y cómo y qué tenía que ver y tiene que ver en la historia y en relación a las demás potencias y en relación a la historia del pueblo de Dios en la tierra. Y qué rol tiene que jugar o tuvo que jugar y qué pasará todavía con este acto. Con estas palabras, queridos hermanos y amigos, les invito a que hagamos una oración para terminar ese tema con la bendición de Dios. Ahí donde estamos podemos inclinar el rostro y orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por las profecías. Aunque hemos avanzado muy rápido, hemos visto cosas muy rápidamente, pero conceptos muy importantes para entender simbologías y entender la historia y la profecía. Te pido que nos bendigas con este conocimiento, que nos aclares la mente y el corazón. Y que nos bendigas, Señor, y que mañana podamos estar aquí y seguir estudiando tu palabra. Te pedimos tu presencia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.